defender a tu gente, así nomás. Estoy negociando su salida. Además, ya tengo dónde reubicarlo. A mí me dijeron que no hay trámites en curso para las tierras. Por eso la próxima vez que trates de desordenarme un día de pago, te voy a incendiar la choza esa. En la segunda mitad de los años 90 sucede algo extraordinario en el cine, y particularmente en el cine ecuatoriano. La aparición de los formatos digitales que abaratan los costos, aparte de toda una generación de nuevos cineastas, aterrizan en el Ecuador y eso produce una nueva generación de cineastas que ven el cine desde otra perspectiva, que vienen con nuevas ideas y que vienen con nueva tecnología. Esto fue así, eres tú parte de eso. Sebastián Cordero, bienvenido. Esto es De Contrabando. Pues muchas gracias, Lucho, por invitarme. Y pues la pregunta que haces y la observación acerca de lo que sucede en los años 90 es muy interesante y sí se aplica totalmente a mí. Yo cuando estudio cine en Los Ángeles, yo estudié allá del 90 al 94 en la Universidad del Sur de California, empieza por un lado el cine independiente a desarrollarse, a tener un pequeño boom, ¿no? Y creo que hay un par de películas que se vuelven emblemáticas e inspiradoras para nuestra generación, no tanto en cuanto a contenido, pero sí en cuanto a manera de trabajar. ¿Qué son? Una es El Mariachi de Robert Rodríguez, que puede tener peros, puede tener cosas, pero pues es increíble que una película tan entretenida y que fluye tan bien se haya hecho por tan poco dinero. O sea, básicamente es un testamento a lo que es trabajar con pocos recursos y sacarle provecho a lo que tienes. Claro. También tienes por un lado el movimiento Dogma, que empieza en el 95, Dogma 95, que es un movimiento que empieza en Dinamarca con Lars von Trier, Thomas Vinterberg, que hace la primera película de Dogma, y uno de los conceptos del Dogma era que de alguna forma la tecnología no tenía que interferir en el proceso. Y todas las películas de Dogma, si no me equivoco, son filmadas en video. Pero hay también un tema relacionado a la temática, porque hay películas que son muy crudas. Sí. Como Los Idiotas, Totalmente. Mifune, hay una serie de películas. Y el cine de Sebastián Cordero es un cine también crudo. Tengo la solución a la profunda crisis económica y financiera por la que atravesamos, people. No le interesa comprar un juguetito. Si tú me apuras, temer y un diabluras, bien puedo hacer. Tú vienes acá y en el 99 estrenas Ratas, Ratones y Rateros. Sin industria, sin mayor tradición. Sí, ¿Cómo sí. fue? La verdad es que fue lindísimo, o sea, fue difícil. Caótico hasta cierto punto. Fue difícil, fue caótico. Verás, yo venía de la escuela gringa, o sea, de estudiar en Los Ángeles, que es como Un método estructurado. Sí, un método muy estructurado, cómo funciona Mucho un orden. set, cómo funciona, o sea, hay toda una manera de trabajar. Sí, Yo me viniste al especialicé Ecuador. en guión y entonces para mí lo más importante era que el guión esté sólido. Y aquí yo lo que traté es de armar, o sea, con un equipo, en su mayoría bastante jóvenes, de armar un rodaje dentro del esquema de lo que yo veía que funcionaba en Estados Unidos con el cine independiente. Y había una película en particular que a mí me inspiró personalmente, o sea, que se llamaba The Laws of Gravity, que es una peli de Nick Gómez, que luego él dirigió algunos capítulos de Los Sopranos y eso. Es un director independiente de neoyorquino. Y era una película hecha con poquísimo dinero, con pocos recursos, pero lo que más me inspiró era la manera como estaba filmada y la libertad que tenía la película. Entonces yo un poco planteé, vamos a armar un proceso parecido aquí, y me junté con gente que varios de ellos han sido colaboradores desde ese entonces, ¿no? En cierto sentido, debe ser la peor persona que pudieras haber elegido para alivianar tu conciencia, pero al mismo tiempo yo sé que eres un tipo muy inteligente. Por eso no entiendo qué es lo que espera de mí. Yo no espero nada. Tengo miedo de que se nos vayan las cosas de las manos. Pero decidí confiar en usted. Oye, luego viene Crónicas. Ajá. Eso ya es una gran producción, con Claro. México, con actores de fuera, con condiciones totalmente distintas. Sí. ¿Cómo fue ese salto para ti? Es que lo que pasa es que con Ratas se dan dos cosas
que son muy contradictorias, pero que son determinantes en lo que viene después, que es... La película, por un lado, es un éxito, entra a Venecia, entra a Toronto, a San Sebastián, le va súper bien en festivales, y ahí yo le conozco a Berta Navarro, que es la productora con la que trabajé luego en Crónicas, en Rabia. Una y gran ahora en productora, Sin Muertos, muy reconocida, ¿no? Una gran productora, socia de Guillermo del Toro. Luego de eso llega Rabia, Ajá. que es una película filmada en sitios cerrados, en una Sí. locación cerrada. Sí. Hay ahí mucho hacinamiento, hay mucha angustia. Sí. Es una película que trabaja mucho con la psicología. ¿Cómo fue para ti? Además, filmada en España. Fue un gran reto, fue un gran reto. Por un lado, fue un alivio cuando salió Rabia, porque cuando yo hice Crónicas, surgieron 1000 oportunidades. Se abrieron 1000 puertas porque la peli entró a Cannes, le fue muy bien, internacionalmente se distribuyó mucho más que Ratas. Entonces me ofrecieron proyectos en varios lugares y yo me clavé en esos proyectos por un ratote y ninguno salió. O sea, todos se quedaron en el camino por alguna razón. Y ya cuando está un momento de gran frustración, viene Berta y me dice, tengo esta novela que quiero que adaptes, que creo que te va a encantar, que era Rabia, de Sergio Vicio, del escritor argentino. Y leí la novela, me encantó y como que para mí fue un alivio de que de repente este era un proyecto real, que además de ya tenía cómo financiarlo, ya sabía cómo estaba la cosa, entonces fue, vamos a hacer algo de una. Y eso hace una grandísima diferencia, porque trabajar en algo incierto es complicado, o sea, es complicado hasta anímicamente. O sea, Pero es un proyecto al que tú te sumas. yo me sumo, pero yo escribo el guión, o sea, me sumo temprano. ¿Cómo sí. es para ti escribir un guión? Ya el momento que tienes la historia, tú te aíslas, te sientas, haces anotaciones, ¿tienes algún ritual? ¿Hay algo? No tengo un ritual, pero sí trato de tener una rutina. Porque sin rutina es dificilísimo escribir, o sea, sin rutina es demasiado fácil distraerse. Generalmente, si me planteo, o sea, voy a escribir 4 horas o 6 horas cada día, generalmente la última media hora es la hora útil. Y eventualmente dices, no, te entra la angustia que se te acabe el día y que no hiciste nada, y entonces de repente empiezas a poner todo lo que sí estuviste dando vueltas, y extrañamente sí funciona, o sea, necesitas del proceso anterior para llegar a encajar todos los elementos de alguna forma. Pero luego en rodaje la película también va cambiando. Va evolucionando. Los actores hacen que sus personajes evolucionen. Sí. La realidad hace que las locaciones, como tú las tenías pensadas, Que cambien. vayan variando. Y eso Sí. también cambia el tema de dirección de arte, el tema de Totalmente. fotografía, el montaje, todo. Pero eso es justamente lo más interesante del cine y de hecho es algo que, y la razón por la que hice Pescador, por ejemplo, en el momento que la hice, fue porque después de planificar todo muy minuciosamente, siempre me ha pasado que una de las cosas más interesantes que suceden son las cosas imprevistas. Viendo hacia atrás, excepto Europa Report, veo que te interesan historias de estratos populares. ¿Eres un aniñado contando historias de marginales? Sí, Sí, sí. así O resulta. sea, es que ese es el cine en Latinoamérica. Hacer cine es complicadísimo y todavía no estamos en una situación donde yo diga es algo que a lo cual todo el mundo tiene acceso. Hay más acceso con la tecnología más barata, con todo con lo digital, con lo que sea, pero igual no tienes todavía alguien de una familia pobre del campo que se convierte en un gran cineasta. No se me ocurre a mí un ejemplo en Latinoamérica de alguien que haya hecho El eso. cine guerrilla que se hace en Manaví, por ejemplo. ¿Qué Eso, onda con eso ponte, eso sí es mucho más cercano, eso sí, totalmente. Y eso tiene de alguna forma una legitimidad que es súper interesante. Sin Muertos no hay carnaval es la nueva película de Sebastián Cordero que en este año 2016 se estrena. ¿De qué va esta película, Sebastián? Sin Muertos no hay carnaval gira alrededor de una invasión de tierras en Guayaquil, en la zona de Monte Sinaí, que pues Guayaquil es una ciudad que creció y se desarrolló en base a invasiones de tierra, desde lo que es ahora el Guasmo Sur hasta toda la zona ahora que surgió de la perimetral, que es Monte Sinaí. La ciudad ha crecido muchísimo de esa forma y hay conflictos, o sea, que vienen desde décadas atrás hasta conflictos ya mucho más recientes. Y esta es una historia que cuenta justamente la disputa acerca de unas tierras y que los dueños de esta tierra pues están en el conflicto de cómo desalojamos a la gente sin meternos en un mega rollo y hay todo el conflicto de intereses que poco a poco se centra en una negociación con el invasor, el traficante de tierras, que es interpretado por Andrés Crespo, que es un abogado vivaracho, que básicamente ve una gran oportunidad para negociar
y traicionar un poco a la gente que está viviendo ahí. ¿Cómo llegaste a esta historia? Es una historia que la escribió originalmente Andrés Crespo y Andrés me la pasó cuando estábamos terminando el rodaje de Pescador. Yo pensé que me la pasaba para que yo le dé apuntes, que le diga está chévere, qué va a hacer con él, y de repente me encantó el guión y él me dijo que él no tenía, o sea, que él no la podía dirigir, pero que estaba buscando a alguien. Y fue una cosa de que pues, en Pescador nos fue muy bien juntos y empezamos a trabajarle a ese guión y a reescribir. ¿Cómo ha sido para ti grabar en Guayaquil City? A mí Guayaquil me encanta, yo tengo, no sé, hay algo que me atrae de esa ciudad. Es dificilísima, es caliente, es húmeda, los bichos, trabajamos en locaciones muy complicadas. Se me ocurrió esta idea que ahorita ya estoy tranquilo, pero durante el rodaje nos torturó, que era filmar en época de lluvia, porque se Va a veía llover más toda la bonito película. todo, o sea, se veía todo verde, la invasión se veía increíble, o sea, pero claro, nos llovió un montón y lo que decidimos es incorporar la lluvia en el rodaje, lo cual funcionó súper bien ya ahora, mirando para atrás, pero en ese entonces hubo mucha angustia. Oye, tú has reunido para esta película a varios de los actores más representativos de la actualidad. Sí. Hay muchísimas caras conocidas. Sí. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos, que cada uno con su agenda, Claro. y en un rodaje que ha sido tan intenso por las condiciones que has señalado? No, pues estuvo muy bien, afortunadamente. Fue complicado, o sea, para el asistente de dirección fue complicadísimo, pero fue fantástico y estoy contentísimo, o sea, del trabajo actoral. Siento que está súper sólido en la película, desde gente que son nuevas en el cine, o sea, como Daniela Doom Gilbert, que es un artista plástico. Crespo, que pues originalmente él pensaba que iba a ser otro personaje cuando él escribió el guión y más bien yo le dije, no, pero nada que ver el otro que estabas pensando, piensa, y fuimos con el personaje de este abogado vivaracho y lo hace maravillosamente bien. Víctor Arauz, que para mí es igual uno de los actores más actor. importantes que hay ahorita aquí en el Ecuador y que de un compromiso, ¿no? O sea, realmente Muy profesionales. maravilloso trabajar con él. ¿Cómo entiendes tú el poder? Esta es una película que se desarrolla alrededor del poder. Es raro porque el poder es muy relativo. El poder debería darte libertad y suele suceder todo lo contrario, que a veces el poder, o sea, también viene con responsabilidad o con, si es que eres yo creo que alguien racional, o igual con algo que también te puede esclavizar, o sea, porque de repente el querer mantener el poder, o sea, es algo que le lleva a la gente a veces a hacer cosas terribles. Entonces, ¿Y tu película trabaja sobre el poder, trata sobre el poder? no, definitivamente, o sea, hay una dinámica entre varios personajes que tiene todo que ver con el poder. Sin muertos no hay carnaval en cines, vean cine ecuatoriano, vayan al cine, esto es de contrabando.